En este video vamos a trabajar con los extremos, los puntos de inflexión y la representación gráfica de una función a través del análisis matemático. La función que vamos a trabajar es una función de variable real, de reales en reales, y es una función polinómica de la forma f de x igual a 1/6 de x al cubo menos 1/2 de x al cuadrado. Lo que vamos a hacer primeramente son las dos derivadas, la derivada primera y la derivada segunda de la función f' de x, que será 3/6 de x al cuadrado menos 2/2 de x. Simplificando esta expresión tenemos 1/2 de x al cuadrado menos x. También vamos a hacer la derivada segunda, que es igual a 2/2 de x menos 1, o lo que es lo mismo, x menos 1. ¿Por qué hacemos estas dos derivadas? Bueno, estas dos derivadas que tenemos aquí nos van a permitir, por un lado, sacar los posibles máximos y mínimos, y de la derivada segunda los posibles puntos de inflexión. Así que de aquí vamos a obtener los puntos críticos y de aquí vamos a sacar los posibles puntos de inflexión. ¿Cómo obtenemos los puntos críticos? Bueno, de una forma muy sencilla. Lo único que hay que hacer es igualar a 0 la derivada primera. De aquí sacamos los puntos críticos. Hacemos esto porque la función es polinómica. Si la función no fuera polinómica, quizás haya que buscar los puntos donde no exista la derivada, pero sí pertenezca a su dominio. Y de la derivada segunda, igualada a 0, vamos a sacar los posibles puntos de inflexión. Así que vamos a tener que resolver dos ecuaciones. La primera ecuación consiste en igualar a 0 a 1/2 de x cuadrado menos x. O sea, lo que estoy haciendo es igualar a 0 la derivada primera. 1/2 de x cuadrado menos x igual a 0 se puede resolver sacando factor común, x de 1/2 de x menos 1, y de aquí, igualando a 0 cada factor, obtendremos x igual a 0 y obtendremos x igual a 2, que es el valor que anula este segundo factor. Así que estos dos valores que hemos obtenido aquí son valores críticos, valores que pueden ser máximos, mínimos o pueden no ser nada. Hagamos lo mismo con la derivada segunda, o sea, busquemos aquellos valores donde la derivada segunda valga 0. La derivada segunda es x menos 1 y lo vamos a igualar a 0, quiere decir que x es igual a 1. Entonces, en este caso, este valor x igual a 1 es candidato a ser punto de inflexión. Vamos a hacer ahora una tabla para tener toda la información organizada. Voy a ubicar en esta recta numérica, para después determinar los intervalos, los puntos críticos, x igual a 0 y x igual a 2. Y voy a ubicar en esta otra recta numérica el posible punto de inflexión que está en 1. Ustedes pueden ver que entonces queda determinado un intervalo de menos infinito hasta 1 y otro intervalo de 1 más infinito en la derivada segunda, y también pueden ver que han quedado determinados otros intervalos para la derivada primera.
La derivada primera me va a indicar si la función crece o decrece, y la derivada segunda si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Así que en base a esto que armé aquí, este esquema, voy a armar a su vez una tabla. Entonces el primer intervalo que vamos a analizar va a ser de menos infinito hasta 0. De menos infinito hasta 0. En 0 tenemos un punto crítico donde la derivada primera vale 0. Luego vamos a trabajar desde 0 hasta 1, porque en 1 tenemos un punto que puede ser punto de inflexión, donde la derivada segunda vale 0. Luego vamos a ir desde 1 hasta 2. Y nos vamos a detener en 2, porque en 2 podemos tener nuevamente un extremo, la derivada primera es 0. Y luego avanzaremos desde 2 a más infinito. Muy bien, veamos los signos que toma la derivada primera en el primer intervalo, que es desde menos infinito hasta 0. La derivada primera, recuerden que la expresión f' era igual a 1/2 de x cuadrado menos x. O, si lo prefieren, x factor común de 1/2 de x menos 1. Así que tomemos un valor en el intervalo menos infinito 0 y lo reemplazamos en la derivada primera. Por ejemplo, tomen la derivada primera en menos 1 y fíjense el signo de este producto. Esto es menos 1, esto es menos 1/2 menos 1, es negativo, esto es negativo, el resultado es un número positivo. Así que vamos a poner acá un número positivo. Ese número positivo en la derivada primera significa que la función es creciente, es un intervalo de crecimiento. Vamos a tomar un valor entre 0 y 2 en la derivada primera. Por ejemplo, tomemos la derivada primera en 1 y veamos el signo 1, y acá tenemos 1/2 menos 1, que es negativo, y esto es positivo, da negativo. Con lo cual, la derivada ahora es negativa. Le vamos a poner acá un signo menos, y entonces la función es decreciente. Si primero crecemos y luego decrecemos, y acá la derivada valió 0, quiere decir que tenemos entonces, con este cambio de signo, tenemos un máximo local o relativo en x igual 0. Así que vamos a anotar aquí que hay un máximo local o relativo en x igual 0. 0 no es el máximo, sino f de 0 es el máximo. Lo que vamos a seguir ahora es viendo el signo de la derivada primera desde 2 a más infinito. Para eso, tomemos algún valor a la derecha de 2. Pero vamos a completar esta tabla aquí con signo menos y con signo menos. Y veamos qué le pasa a la derivada a la derecha del número 2. Para eso calculemos f' en 3. Y aquí tenemos 3, y acá tenemos 3/2 menos 1, que es positivo. Es positivo, con lo cual la derivada primera vuelve a ser positiva y vuelve a ser creciente. En los intervalos anteriores, fíjense estos signos de color azul negativos, siguen mostrando que es decreciente. Decreciente y decreciente. Por otra parte,
Al ser creciente acá la función, o sea la derivada positiva, y acá la derivada 0, entonces estamos en presencia de un mínimo debido a este cambio de signo que vemos aquí. Este cambio de signo que está aquí me indica que entonces tengo un mínimo local. Eso ocurre cuando x vale 2. Estamos primero decreciendo, luego la derivada es 0 y luego crecemos. Hagamos el mismo análisis, pero con la derivada segunda. Hagamos la derivada segunda a la izquierda de 1, que es donde tenemos derivada segunda 0. O sea que tomemos la derivada segunda, a la izquierda del 1 podríamos tomar el 0. Recuerden que la expresión de la derivada segunda era x menos 1. O sea, vamos a poner 0 menos 1 y eso nos da negativo. Quiere decir que la derivada segunda es negativa y es negativa. Eso indica que la función es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Y cóncava hacia abajo. Veamos cómo le va a la derivada segunda, pero ahora trabajando a la derecha del 1. Derivada segunda en, por ejemplo, 2. Y como la derivada era x menos 1, hago 2 menos 1, eso da positivo, quiere decir entonces que es positiva y es positiva. Y eso indica que es cóncava arriba y cóncava arriba. El cambio de signo de la derivada segunda, lo que me está indicando ahora, este cambio de signo de la derivada segunda, lo que me está indicando ahora entonces es que hay un punto de inflexión. El cambio de concavidad. Y por último destaquemos algunas cosas más. Por ejemplo, si ustedes ven acá en el punto crítico que la derivada primera dio 0 y la derivada segunda dio negativa, eso es un indicio de que hay un máximo local. ¿Por qué? Porque la derivada se estabilizó la primera, pero la función es cóncava hacia abajo. Quiere decir que ahí no queda otra cosa que tener un máximo local, reforzado ahora por el criterio de la derivada segunda. Por otro lado, cuando la derivada primera es 0 y la segunda es positiva, la función es cóncava hacia arriba, y si la función es cóncava hacia arriba, entonces tengo un mínimo local. O sea que esta combinación de signos que estoy marcando acá indica también que hay un mínimo local. No se pueden contradecir estos criterios que tenemos allí. Bueno, y ya tenemos toda la información para volcar este cuadro en un gráfico aproximado. Lo que primero te conviene es buscar en el gráfico los puntos máximos, mínimos y el punto de inflexión. Fíjate, para x igual a 0 teníamos un máximo local. Reemplazá este valor en la función original. No te olvides que la función original era f de x igual a un sexto de x al cubo menos un medio de x al cuadrado. Así que reemplaza f de 0, así obtenés dónde está este máximo. El resultado de f de 0 es 0, o sea que el máximo está en 0, 0, que es este punto que estoy marcando ahora. Calcula además el punto de inflexión, que va a ser f de 1. Si reemplazas f de 1 te queda un sexto menos un medio
y ahí te queda entonces menos 1/3, y ahí ubica el punto de inflexión. Vamos a suponer que este valor es 1 y que este valor es menos 1/3. Vos lo haces bien a escala y aquí estará puesto el punto de inflexión. Por otro lado, tengo que calcular la imagen del valor mínimo. Ya está hecho el punto de inflexión y ahora vamos con el mínimo. Calcula f de 2. F de 2 es 1/6 por 2 al cubo menos 1/2 por 2 al cuadrado. Eso es menos 2/3. Entonces, para 2 vale menos 2/3. Y entonces estaríamos más o menos por aquí. ¿Cómo es la función? Sigamos el cuadro. Hay que crecer cóncava hacia abajo. O sea que la gráfica tiene una forma aproximadamente como la que vamos a hacer ahora. Tenemos que crecer cóncava hacia abajo hasta que lleguemos al máximo. Una vez que llegamos al máximo, siempre cóncava hacia abajo, tenemos que decrecer, estamos aquí, tenemos que decrecer cóncava hacia abajo. O sea que ahora hay que seguir decreciendo, pero cóncava hacia abajo hasta que lleguemos al punto de inflexión. Una vez que lleguemos al punto de inflexión, tenemos que cambiar la concavidad y decrecer cóncava hacia arriba hasta que lleguemos al máximo, perdón, al mínimo, y luego vamos a crecer. Entonces acá la concavidad es cóncava hacia abajo, llega al punto de inflexión que está aquí y cambia la concavidad a cóncava hacia arriba. Aquí está ubicado entonces el máximo local o relativo, acá está ubicado el mínimo y aquí está ubicado en el cambio de concavidad el punto de inflexión. El punto de inflexión es donde cambia la concavidad de la curva. Puede estar creciendo o decreciendo. Acá tenés el máximo y acá tenés el mínimo. Si querés sacar las raíces de la función, igual a 0 esta función que tenés acá y tenés las raíces. Vas a encontrar, sacando factor común, x cuadrado de 1/6 de x menos 1/2, vas a tener uno de los valores que hacen 0 esta función, son el 0, que es una raíz doble, por eso rebota, acá tenés una raíz doble, la función no puede atravesar el eje, y el otro valor donde atraviesa el eje, que sí es una raíz simple, se puede ver acá que es una raíz simple, ese valor es 3. Así que tenemos una función que crece, cóncava hacia abajo, llega al máximo, decrece, cóncava hacia abajo, llega al punto de inflexión, sigue decreciendo, cóncava hacia arriba, llega al mínimo y crece cóncava hacia arriba, cruza por la raíz y sigue. Esa es nuestra función. Fíjense que este punto que está acá, que es un máximo, no es el más alto de toda la gráfica. Acá hay puntos que son más altos, porque esta función continúa hacia arriba. Por lo tanto, este extremo es un máximo local o relativo, es un máximo de su entorno. Este punto que está acá no es el más bajo de la gráfica, porque esta gráfica continúa hacia abajo. Por lo tanto, hay valores de la gráfica por debajo de este. Por eso este mínimo es un mínimo relativo o local, relativo a su entorno. Para que sea extremo absoluto, debería ser el valor más bajo de toda la gráfica de la función, y para que sea un máximo absoluto debería ser el valor más alto de toda la gráfica de la función. Si la función tuviera su dominio acotado, seguramente tendría un extremo absoluto. Vamos a verlo ahora con un pequeño ejemplo.
Vamos a considerar otra vez la función f de x igual a un sexto de x al cubo menos un medio de x al cuadrado, pero vamos a pensarla no una función de r en r, sino una función de menos un medio 4 a r, o sea, su dominio está acotado en este intervalo cerrado. No podemos entonces tomar cualquier valor, sino que vamos a tomar valores de x entre menos un medio y 4. Lo que habría que ver es si los puntos críticos que hemos obtenido, ustedes recuerdan que era el 0 y que era el 2 y el punto de inflexión en 1. O sea que si nosotros vamos a trabajar entre menos un medio y 4, vamos a trabajar entre, digamos, este valor que está aquí y el valor 4, que bueno, estará por aquí, y la gráfica por aquí. Vamos a suponer que estamos ahí. Quiere decir que esta parte de la gráfica ya no la tendremos, y lo que esté por arriba de esta tampoco. Fíjense que ya podemos ver algunos cambios. Este punto ahora no solo es un extremo local, sino que es un extremo absoluto, porque la parte de aquí ya no está más, está restringida por el dominio. Sin embargo, este máximo no llega a ser absoluto porque la función termina en 4 y para 4 la función tiene como imagen un valor de aproximadamente 2,7. Así que voy a generar aquí una tabla y voy a comparar las imágenes. Fíjense, nosotros tenemos que empezar nuestro dominio en menos un medio. Después tenemos los extremos, uno que estaba en 0, el otro estaba en 2, y después cerramos nuestro recorrido de la variable x en 4. Veamos los valores de f, o sea, los valores de las imágenes. Para menos un medio, si ustedes hacen la cuenta, da menos 7 sobre 48, que es un valor de menos 0,14 aproximadamente. Para 0 ya habíamos hecho la operación y daba 0. Para 2 valía menos 2 tercios. Menos 0,66 aproximadamente. Siempre estos valores son aproximados. Y para 4 vale 8 tercios, aproximadamente 2,7. Ahora vamos a comparar las imágenes. Este valor que está acá, menos 0,14, comparémoslo con este que está acá. ¿Cuál es menor? El menor, evidentemente, es este que está acá. Por eso este mínimo es un mínimo absoluto. O sea que tengo en este valor que está acá un mínimo absoluto. Ahora, además de mínimo absoluto, es un mínimo relativo. Quiere decir que este extremo tiene las dos características, es mínimo local y absoluto. Este valor no es nada porque no era punto crítico, así que queda descartado como extremo y después nos queda discutir lo que teníamos ya, que era el máximo local y este valor. Así que ahora comparemos este valor que es 0 con este valor que es 2,7. Como este valor es mayor que este, entonces acá tengo un máximo absoluto. Mientras que este quedó como como máximo local. O sea que pasando en limpio, este valor es un máximo local, no llega a absoluto porque hay un punto más alto. Este valor es el más bajo y el más bajo
no solo de toda la gráfica, sino también de su entorno. Por lo tanto es mínimo, local y absoluto. Tiene las dos características. Bueno, y con eso cerramos este análisis de una función polinómica muy sencilla porque es continua y un método para poder trabajar, identificar los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión y hacer un esquema, un gráfico aproximado.